el edificio estaba totalmente oscuro, no, casi me muero de susto. La segunda fue cuando una vez fuimos a La Calera con una prima y nos fuimos para una finca a montar caballo y nos salimos de la finca. Estaba haciendo un sol espectacular y cuando salimos de la finca empezó a llover muchísimo y los caballos se frenaron y no quisieron andar. Entonces nosotros pues con mi prima dijimos, no, pues devolvámonos a la finca, y no pudimos porque igual, o sea, los caballos se frenaron muchísimo y no andaban. Entonces había como un árbol al frente y se nos apareció como un espectro blanco terrible. O sea, nosotros, mejor dicho, no podíamos, o sea, estábamos ahí cagados de susto, porque, o sea, ahí viendo eso y por eso los caballos frenados y no andaban ni para detrás ni para adelante. Entonces fue terrible. Ok, ¿esto dónde fue que ocurrió? En La Calera. En La Calera. Uh-huh. ¿Y ocurrió aquel momento y ya, o han vuelto a ocurrir después de eso cosas extrañas allí? No, o sea, acá en mi apartamento sí ocurren cosas extrañas. Se prende el televisor así, pero igual son cosas de las que uno ya se acostumbra. ¿Tú ya estás acostumbrada a que ocurran ese tipo de cosas? Sí. Dios mío, 10:10 en la noche. Desde Insomnia te mandamos un beso y te agradecemos que seas nuestra cómplice. Bueno. Chao. Chao. Dios mío, ¿por qué será que esto no funciona bien? ¿Por qué será que todos los domingos los aparatos empiezan a fallar? ¿Por qué será que las llamadas se cuelgan? ¿Por qué será que todas las cosas extrañas ocurren el domingo? 10:11 minutos es Insomnia. Sandra nos escribe una historia a nuestro foro. Dice: esto ocurrió en la casa de unos vecinos conocidos. Aunque ya nos mudamos, sigo pensando en esta escalofriante vez. Todo ocurrió dentro de la casa de ellos. Era una pareja de recién casados. La mujer, la cual no diré su nombre, estaba a punto de tener un bebé y como era de dinero, tenía 2 enfermeras, las cuales la cuidaban, obviamente, todo el día de ella. El turno de las enfermeras terminaba a las 10 de la noche y comenzaba a las 7 de la mañana. También tenían un médico conocido de ellos, el cual trabajaba en un hospital cercano, pero también tenía ese trabajo de cuidar a la señora, ya que le pagaban solo hasta que naciera el bebé. Una noche, no sé qué horas exactamente eran, pero ya había terminado el turno de las enfermeras, la señora se sintió enferma. El futuro padre llamó afanado al doctor. Aproximadamente después de 15 minutos llegó a la casa. Se dispuso a atender el parto y en poco tiempo había dado resultado. Había nacido el bebé. Cuando el doctor le iba a dar unas palmadas para que llorara, se quedó tieso mirando al bebé. El suspenso empezó a asustar a la madre, pero lo que más le asustaba era la cara tan aterrorizada de aquel médico. La señora ya le iba a preguntar cuando el médico cogió al bebé a golpes contra la pared. Lo golpeaba repentina y fuertemente. La madre lloraba al ver cómo golpeaban a su único hijo, pero no podía hacer nada, ya que estaba totalmente exhausta y agotada del parto. El padre, sin saber qué hacer, le empezó a pegar golpes al médico, pero no reaccionaba. Después de un rato, el médico se volteó. El padre retrocedió un poco. Estaba asustado y llorando. El médico se quedó mirando, mientras el médico tocaba donde el padre le había dado golpes. Dice exactamente que era algo supremamente extraño lo que había ocurrido en aquel momento. La cara de este niño era algo escalofriante, algo aterrador. Pero lo más extraño de todo, más allá de esa cara escalofriante y deforme, era que el niño, en aquel momento, había nacido muerto. Lo escribe Sandra. Son unas cuantas historias de las que le ha tocado vivir en su larga trayectoria como investigador de todo este tipo de fenómenos extraños y paranormales. Sí. Aparte de aquella que nos contó cuando esta niña tenía una posesión bien tenaz y que rotaba su cabeza y que ocurría y todo esto que sucedía, ¿qué más
le ha tocado vivir a usted? ¿Qué otra experiencia recuerda usted así como bien impactante? Bueno, una reciente, te iba a contar, me sucedió hace poco, esto aquí en Bogotá, precisamente en la casa de podría considerar una de mis mejores amigas, y lo cierto es que nunca yo había visitado el apartamento de ella. Eso Era la primera vez que usted arrimaba por ahí. Exactamente. Es fruto de la causalidad, yo siempre lo he dicho. Me acerqué al apartamento, me había comentado algo acerca de que ella sentía como que su apartamento reflejaba en una zona mucho frío, en otra el cuarto era muy extraño, en el cuarto de la mamá era muy extraño, así sucesivamente. Había una energía un poco extraña en el ambiente. Como pesada. Ajá. Lo cierto es que yo le dije, bueno, listo, vamos a mirar qué es lo que pasa. En ese momento me encontraba yo con dos personas muy especiales para mí. Una de ellas, pues precisamente la niña que vivía aquí en ese apartamento. Lo cierto fue que yo me acerqué a una de las esquinas de ese apartamento. Esto estoy diciéndolo, fue aproximadamente a las 7 de la noche, y si no estoy mal fue la semana pasada, cuando eso que tenemos de pronto nosotros y que no nos damos cuenta de la facultad de poderlos ver, igual yo la tengo, pude ver en esa esquina, primero palpando la pared, cómo se subió la temperatura en un lado y cómo en el otro estaba completamente baja. O sea, una pared fría y la otra caliente. Exactamente. Dios. Muy extraño, muy extraño. En la parte donde estaba caliente fue donde me sorprendió. Me quedé mirando por unos segundos y fue cuando se materializó como la imagen de un niño. Un niño, o sea, yo quedé impresionado porque yo dije, no, pues, o sea, al principio me quiso dar como a ver o a entender de que era la imagen de un señor, de una persona adulta, pero no, me quedé más o menos tratando de captar esa imagen y fue la de un niño. Después de esto nos devolvimos al cuarto de ella, ya me contó pues más o menos la historia del posible o de la posible visión que yo había tenido para como relacionarla, si de pronto yo estaría de pronto de acuerdo. Lo cierto fue que hice algo extraño, o sea, ese día yo me fui con todo, así como tú dices, con todos los juguetes. Le dije a mi compañera, vamos a hacer una cosa, lo vamos a llamar en este momento y le vamos a preguntar. Y esto sí ha sucedido mucho, Héctor. Yo creo que si de pronto hay personas en la casa, y yo sé que la mayoría de las personas que están en la casa en este momento me van a entender lo que les voy a decir, cuando hay personas que sienten, personas que les ha fallecido, entre familiares, personas muy queridas, queda un vacío muy grande en el cuarto, en la casa donde falleció. Si esta persona de pronto falleció en la casa de alguna de estas familias. Hice ese experimento para poderlo probar y fue llamarlo, pero no con ninguna invocación, no con ninguna apertura de portales, nada de esto. Sencillamente con mi energía, solo con mi energía lo llamé. Le dije, hola, ¿cómo estás? Yo sé que estás ahí y en este momento necesito que me digas quién eres tú. En ese momento guardamos silencio, o sea, prácticamente fue un silencio casi que sepulcral, sí, cuando recibimos respuesta. Mi querida amiga no podía creer lo que estaba oyendo. Ella quedó completamente aterrada, quedó fría completamente de que esto hubiera sucedido. Ella después se retiró, se puso obviamente mal, pues igual esto es entendible. Traté más o menos de especificarle pues los resultados, porque uno se siente mal, todo esto. Y mientras ella se iba, salió un momento del apartamento, yo me quedé con mi otra queridísima niña y yo coloqué, o hice el experimento de la grabadorcita, lo que yo siempre hago. Trato de ¿Qué es qué? Coloco una banda donde prácticamente no dé señal, ¿sí? Estoy hablándote de un SW, AM, FM, SW, la coloqué en la intermedia y nos habló. Lo cierto fue que alcanzamos a oír los dos que decía mamá. O sea, le alcancé a entender la palabra mamá 2 veces. Algo muy parecido a las psicofonías de Miguel Blanco, con una muy especial sucedida en España, donde una niña, en un lamento sepulcral, dice mamá, mamá, no tengo mamá. Y si de pronto lo amerita la ocasión,
yo podría de pronto enseñarles a todos a comprender esa parte o ese universo inanimado, ese universo inmaterial, y es el hecho de poder ustedes hablar con estos seres. Ya lo tuvimos en el caso de este señor también, que nos llamó y nos especificó su visión con esta niña Lorena. Nosotros podemos hablar con ellos. No, esto no tiene nada de trascendencia, Héctor, créeme lo que sí. Si yo les enseño a ustedes la manera más factible para que puedan hablar, ustedes lo van a lograr. Pero esto, obviamente, evadiendo toda clase de los mismos artilugios que ha inventado la gente, no, que esto es peligroso, que esto no, esto sí sé cuándo, bueno, igual. Lo cierto es que yo siempre lo he dicho, la verdad está mucho más allá de nuestras propias narices y no nos damos cuenta. Nosotros lo hemos dicho 1,000 veces dentro de este programa. Exactamente. La verdad absoluta no la tiene ninguno de nosotros. Simplemente intentamos abrir espacios e intentamos compartir con ustedes historias y puntos de vista. De diferentes vivencias que usted ha tenido que vivir en muchos años de investigación y de este tipo de cosas. ¿Qué otra historia de pronto recuerda usted de todo esto que le ha tocado vivir? Porque usted vive involucrado en todo este tipo de fenómenos paranormales y de cosas extrañas. ¿Cuál otra recuerda? A ver, yo creo que una de mis grandes complicidades, la más grande de todas, y eso la mayoría de las personas que han seguido el rumbo de las investigaciones de nosotros, realmente es perseguir el fenómeno OVNI también. Y algo muy interesante, y créanme lo que lo llena a uno de bastante miedo, es que algún día se presentará la pregunta, y bueno, y en el momento en que ellos se aparezcan y le digan a uno, por ejemplo en este caso a mí, y te digan a ti, Edwin, venimos por ti, no tienes boleto de vuelta a la Tierra, sencillamente te vas con nosotros y efectivamente tienes que dejar tu novia, tienes que dejar tu familia, tienes que dejarlo todo por simplemente venir con nosotros. Siempre me han hecho esta pregunta, igual lo sé que se lo han hecho JJ Benítez, y la única respuesta a la que de pronto yo tendría acceso es, pues si ellos me garantizan que lo que vaya a vivir allá es totalmente diferente a lo que vivo acá, me voy. De resto no me iría con ellos. Pero algo similar dentro de estas historias de raras, de fantasmas, de poltergeist, de parapsicología, del mundo de lo anormal y de lo paranormal, una de las sorpresas más grandes creo que me la llevé cuando aquí mismo, en esta misma emisora, y Héctor fue testigo y estuvo presente, se me sometió a una regresión. Sí. Ese día yo, pues prácticamente, mira, créeme Héctor que todavía no he llegado a encauzarle o a darle una verdadera razón de por qué los resultados míos salieron de esa manera. Y después de oír al doctor Carlos Villalobos con los resultados que sacó, pues igual no puedo entender por qué resulté hablando arameo, y esto sí de verdad me llena un poco de miedo a mí. Mire, yo les voy a contar más o menos a los oyentes porque también creo que tengo parte en esa historia. Para aquellos que de pronto no tienen la oportunidad de escuchar Insomnia hace mucho rato, hablo desde el año pasado, por ejemplo, las personas que están en otras ciudades solamente a partir de este año saben de Insomnia, pues hicimos una regresión, que además estamos a punto de volverla a hacer, porque muchas personas se la perdieron. Hicimos una regresión y en ella la víctima, por decirlo de alguna forma, entre comillas, era Edwin. Edwin fue sometido a una regresión y es muy extraño. Él regresa a un punto de su vida donde dice ver una nave espacial que lo rapta, y esta nave pues se lo lleva o lo tiene ahí y lo encierran en una sala. En esa sala donde él está, dice que escucha solamente una voz, no ve nada porque es un cuarto totalmente blanco y solamente escucha una voz. Él empieza a hablar en un idioma que yo en mi vida jamás había escuchado, y puedo dar fe que de lo que estoy hablando fue verdad porque yo estaba en el momento de la regresión. Eso se hizo aquí en la cabina. Este señor empezó a hablar en una lengua totalmente desconocida, muy rara, muy extraña. Terminó la regresión, bueno, pasaron otro poco de cosas, pero cuando termina la regresión y Edwin escucha
esta regresión es sometida a un estudio y se dan cuenta que el idioma en el que él está hablando es arameo antiguo, que según ustedes mismos decían era la lengua que se hablaba en la época de Jesús. Exactamente. Hace aproximadamente casi 1200 años, imagínate. Entonces, imagínense. Son cosas extrañas. Y yo tuve que vivirla al lado de Edwin hace un año precisamente. Estaremos haciendo la regresión, ya estamos trabajando en ese proyecto y lo volveremos a hacer porque queremos que ustedes